Y vamos a hablar acerca de la integridad con referencia a nuestro cuerpo. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que enseña la Biblia acerca del cuerpo y cómo nosotros podemos mantenernos en integridad. Y para hablar y dirigirnos al pasaje que tenemos como base, quiero hablarles de la iglesia que inició hace 2000 años en un lugar llamado Corinto. Pero no Corinto Valle, sino Corinto, una ciudad de la antigua Grecia, ¿no? 2000 años lleva la iglesia en el Valle, no. En la antigua Grecia hay un lugar que se llama Corinto. Por eso usted en la Biblia encuentra 2 cartas o 2 epístolas. ¿Cómo se llaman esas epístolas? Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios, porque era dirigido a esa iglesia. Pero esta ciudad tenía algo especial. Primero, era una ciudad de mucha peregrinación, donde había culto a muchos dioses. Uno de esas deidades que tenían allá, de esos dioses, era la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Y tenían allí un templo, y esa edificación del templo era una de las cosas más llamativas allá en Corinto. Y no solamente eso, sino que el templo, digámoslo así, las sacerdotisas que estaban allí en el templo eran prostitutas. ¿Y cuál era, digámoslo así, la idea de toda esa peregrinación? Que las prostitutas, al tener relaciones sexuales, comunicaban a la gente con la diosa Afrodita y por ende tenían el favor de la diosa Afrodita. Esa era como la cultura que se manejaba allí. Por eso el desorden sexual, la inmoralidad era muy grande y todo esto era visto como algo normal y como algo permitido. Ahora póngase usted a pensar que usted está allí en Corinto como una persona que está escuchando el Evangelio, que escucha el Evangelio de Dios, pero que también al lado se encuentra toda esta perdición que lo hacen pasar como legal, como autorizado, pero en el otro lado está la palabra del Señor que le dice, busca de Dios y haz las cosas correctamente. Entonces se encontraba un cristiano promedio entre qué decisión tomo. ¿Será que me abstengo de todo esto que me muestra Corinto y el templo de la diosa Afrodita y todas esas deidades con sus desórdenes sexuales? ¿Me abstengo de todo eso y me dedico a buscar al Señor, a cuidar mi cuerpo? ¿O será que me voy por el lado de Afrodita y dejo este mensaje del Evangelio? Tenían esas 2 opciones. Pero resulta que muchos empezaron a hacer lo siguiente. Pues yo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a combinar las 2 cosas. Voy a combinar las 2 cosas. Entonces, creo que el acostarme con prostitutas, pues es algo que está permitido acá en la ciudad y lo voy a hacer, pero también quiero buscar de Dios. Pero volvemos otra vez a lo que hablamos hace algunos domingos. Necesito una palabra que me haga sentir que estoy haciendo la voluntad de Dios mientras me acuesto con las prostitutas. Necesito una palabra que me dé tranquilidad mientras quizás cometo adulterio, mientras quizás fornico. Entonces la iglesia de Corinto tomó una palabra. Y la palabra que tomó la iglesia de Corinto, que era, según los estudiosos de la Biblia, un lema que ellos tenían, era todo me es lícito. Es lo tremendo. Todo me es lícito. Entonces empezaban a hablar, no, pues es que todo me es lícito, Dios nos dio la libertad. Y entonces empezaron a hacer muchas cosas, entre esas pues cometían adulterios, se acostaban con prostitutas. Imagínense la iglesia que había en ese momento, ¿verdad? Y lo podemos hacer todo. Por eso, entonces Pablo escribe una carta a los Corintios. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Pablo enseña lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese que no solamente está hablando de la libertad en Cristo Jesús, sino que en ese momento de la sociedad, todas estas cosas que hemos hablado eran consideradas lícitas, eran consideradas permitidas. Pero lo que Pablo le enseña aquí, sí es cierto, todas estas cosas son lícitas, pero no todas estas cosas te convienen hacer. No todas estas cosas van a agradar y van a honrar al Señor. Por eso tú tienes que abstenerte de estas cosas y le enseña a los corintios. Y cuando uno continúa leyendo, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Continúa diciendo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Mírenlo como le hablaba Pablo a los corintios, y ya vemos, ya conociendo el contexto, sabemos por qué hablaba de esa manera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, pasaje famosísimo en la palabra de Dios, digno de memorizar, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no dice solamente tu espíritu es de Dios, sino que también dice tu cuerpo es de Dios. Y si mi cuerpo es de Dios, yo tengo que dar también, ojo a esto, tengo que dar razones de lo que hice con mi cuerpo. Tengo que dar explicaciones de lo que hice con mi cuerpo, lo mismo que tengo que hacer con lo que hice con mi espíritu. A veces nosotros quizás solo hablamos de la parte espiritual y sabemos que esa es la que trasciende, pero resulta que el Señor también puso ese espíritu en un cuerpo, y a ese cuerpo lo llamó templo de Dios. Por eso tendremos que dar razones de qué hicimos con el templo de Dios. Porque a pesar de que ha transcurrido 2000 años, todavía nosotros seguimos combinando las dos cosas. Todavía nosotros seguimos combinando la fe en Jesucristo y lo que me es permitido en el mundo. Y tratamos de combinar las dos cosas y sentimos que así estamos agradando a Dios y decimos, todo me es lícito, todo me es lícito. Por eso no hay ninguna diferencia en ocasiones entre una persona que es seguidor de Cristo y una persona que está consumida en el mundo. No hay a veces diferencia. Y aquí lo que la palabra del Señor te dice es eso. Hay cosas que son lícitas, pero tú tienes que ver qué te conviene. El apóstol Pablo daba un ejemplo grandioso en 1 Corintios 8. Como hablamos también en ocasiones anteriores, Pablo decía, yo soy de los que creo que comer carne no me hace pecador, me trae libertad. Pero en 1 Corintios 8, ¿sabe qué dice? Pero si comer carne, que me es lícito, hace que mi hermano peque, ¿sabe qué dice Pablo? Jamás volveré a comer carne. Tremendo, ¿no? Pablo como tenía esa convicción. Me es lícito comer carne, sí, pero no me conviene porque con esto que estoy haciendo voy a hacer caer a mi hermano quizás en un pecado, voy a hacer carga para mi hermano. Hay cosas que yo siento que son lícitas, pero yo digo, son cosas que no me convienen. Entonces vamos al ejemplo de tomar una cerveza. ¿Tomar una cerveza será lícito? ¿Será que si me tomo una cerveza estoy cometiendo pecado? ¿Será que si me bebo una cerveza estoy quizás deshonrando a Dios, o me voy a condenar por el hecho de tomar una cerveza y cuando llegue al reino de los cielos el Señor me va a decir, borracho, ¿te acuerdas allá en la esquina de la tienda que te uniste con la vecina y te tomaste una cerveza? Quizás ese no va a ser el reproche. El reproche va a ser lo que hablaron de la vecina y todo lo que rajaron de la familia de la vecina. Pero la cerveza no va a ser el reproche. Pero ¿qué pasa cuando una cerveza devuelve mala? Una cerveza devuelve mala. ¿Saben cuándo? Cuando yo sé que hay hermanos que si me ven tomando una cerveza va a ser una piedra de tropiezo para su fe. Entonces van a decir, oiga, imagínese la que pasó. Íbamos por toda esa calle allí donde están esos bares y vimos al pastor, y lo vimos ¿qué? Con una cerveza. Y no era cero alcohol, era una cerveza de las buchonas. Sí, peor, ¿no? Entonces, el haberme tomado esa cerveza fue piedra de tropiezo para alguien en su fe, porque aparte de eso lo puedo hacer tropezar en otros pecados, como la murmuración. Aparte de eso, en la crítica, en el señalamiento, en juzgar, estoy haciendo que mi hermano peque.
¿sí? Porque de pronto va a empezar a decir todavía más cosas, o de pronto puede que diga que estaba borracho, pues ya eso está pecando en la murmuración. Entonces se vuelve algo que no debe ser. Yo considero que si me toco, yo no estoy hablando de embriagarnos, ahorita no va a decir que el pastor dijo que nos podíamos emborrachar, no, yo no estoy hablando de una proporción medida que no cause un efecto muy grande en mi comportamiento, ¿sí? Yo siento y tengo la libertad de que eso no me hace pecador, pero lo rechazo porque siento que eso no me conviene, porque puedo hacer caer a alguno que de pronto sea débil en la fe. Y Lucas 17 dice algo maravilloso: hay de los que hacen tropezar a alguno de estos mis pequeños, es mejor que se amarren una piedra de molino en el cuello y la tiren al mar. Tremendo, ¿no? Entonces ahí es cuando sí se convierte en algo que no debería ser. La música, otra cosa. A veces nosotros creemos que hay música que es de Dios y hay música que es del mundo. La música es una sola. Hay una música que utilizamos para adorar al Señor. Hay otra música que depende si me conviene o no me conviene. Porque si tú estás pasando por una situación sentimental, ¿sí? Y escuchas un vallenato de Otto Serge, pues, ¿qué va a pasar? Esa música te va a llevar a deprimirte más. Esa música te va a llevar a quizás tener otros pensamientos de soledad, de tristeza, aumentar el dolor que tú tienes, o si escuchas una música quizás, no sé, de despecho, ¿no? Que llaman ahora música de despecho, de Darío Gómez. Entonces, ¿qué va a pasar todavía? Eso te va a incentivar a hacer otras cosas que no te convienen. Y cuando tú te des cuenta, entonces vas a tener consecuencias porque hiciste cosas lícitas, pero que realmente no te convenían. La música es una sola y yo no creo que, es que fulanito puso una música en el carro que no era de Marcos Witt, entonces es un pecador. Entonces fulanito estaba haciendo aseo en la casa y puso una música de Juan Luis Guerra y entonces es un pecador. ¿Por qué no barrió con Jesús Adrián Romero? Es que, ¿sí o no? ¿Por qué no barrió con Alex Campos? ¿Por qué fue otro allá a barrer con él? Entonces a veces nosotros nos llenamos de eso y realmente eso no es lícito. ¿Que nos conviene? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Realmente eso nos conviene? Pues tú lo sabes. Si hay música que te lleva quizás a pensar o te lleva quizás hoy en día, ¿no? Con el tema del reggaetón y de los mensajes sexuales explícitos, si tú escuchas esa música y esa música te lleva a imaginarte cosas y esa música te lleva quizás a hacer cosas que tú sabes que no honran a Dios, pues quiere decir que aunque esa música sea lícita, que no te vas a condenar por esa música, pero esa música no te conviene, apártate de esa música, porque esa música no te lleva a nada bueno, sino te lleva ¿a qué? A pecar, te lleva ¿a qué? A desobedecer a Dios, te lleva a desviarte del propósito del Señor, porque debemos tener claro hoy algo: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo, tendremos que dar cuentas allá. Otro punto, y acá me perdonarán, pero hay otro punto muy interesante y es la comida, ¿no? Más de uno dirá, se metió con lo que más me duele el pastor. La comida. La comida es lícita. Claro que es lícita. Aparte de ser lícita, es deliciosa. ¿No? Un chicharrón crujiente. ¿Quién no le gusta un chicharrón crujiente? ¿Para quién no es una tentación un chicharrón crujiente? ¿No? Bueno, más de uno ya. Sale. Un churrasco con grasita a los lados, así que le brote la grasita, que explote la grasita cuando se lo sirven a uno en el plato. Para todos y eso es algo bueno, ¿no? Quizás ojalá acompañado con papa, con yuca, con guacamole. Ya nos dio hambre acá. ¿Y eso será lícito? Claro que es lícito. Y ojalá pongámosle arroz. Esa es la dieta colombiana. Estamos nosotros acostumbrados a que nuestro plato casi siempre tenga eso. Es más, nosotros a veces combinamos harinas. Espaguetis, póngale 3 papas saladas allá a los lados y póngale arroces. O sea, eso es una combinación que, mejor dicho, en Italia deberían estar allá revolcando los italianos con la pasta. Pero nosotros somos felices combinando harinas y todo eso. Y eso es algo lícito. ¿Será que nosotros, cuando estemos allí en el reino de los cielos, el Señor nos dirá, mira, quiero decirte que por combinar harinas te vas para el infierno? ¿Será que va a pasar eso? No, es lícito.
Es lícito. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacernos? ¿Nos conviene? ¿Realmente nos conviene? Tú tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo con tu cuerpo. Tú tienes que dar cuenta de todo lo que estás haciendo. Yo no estoy diciendo que, mejor dicho, tenemos que hacer ahorita todos, vamos a mandar una dieta espiritual allí y vamos todos a hacer la dieta de Daniel, porque entonces no se trata de eso. Se trata de que tú hagas tus propias reflexiones, porque el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de cada uno. Aquí damos la palabra, pero esa palabra llega allí a nuestro corazón dependiendo de la necesidad que todos tengamos. Pero a lo que me refiero es que nuestro cuerpo lo debemos cuidar, lo debemos amar. Es más, el mandamiento principal dice, amarás al Señor tu Dios. Pero también dice, y amarás a tu prójimo ¿como a quién? Como a ti mismo. O sea, tienes que amarte. Y tú lo que amas, lo cuidas. Y si el Señor te llama a amarte, pues cuídate en todo sentido. Cuídate en todo sentido. Otro ejemplo que me gusta poner es el ejemplo de la velocidad. Porque andabas a 180, Dios no te va a condenar. Pero ¿qué va a pasar? Pues realmente no te conviene. No te conviene ¿por qué? Porque un hueco en la vía puede causar un accidente. No te conviene ¿por qué? Porque puede cruzarse un perro, te puedes caer en la moto, puedes desviar el carro y puede haber un accidente. No te conviene porque si alguien se atraviesa allá, puede ocurrir un accidente que te puede causar quizás una culpa durante toda tu vida. No te conviene porque quizás está el tráfico allí, parado en medio de un arbusto con la pistola de velocidad y más adelante te van a parar, te van a mostrar el video y vienes a 180 y te van a tocar una multa. Quizás en un momento económico difícil y complicado. Pero a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué le pasan estas cosas a mí, Señor? Señor, viniera un ángel y te hablara. Yo creo que el Señor te diría, pues te pasa porque vas a 180 kilómetros por hora, porque nunca comiste saludablemente, porque no hiciste bien las cosas, por eso es que te pasan las cosas, hijito mío. Y yo tengo un pensamiento en mi vida que suena feo, pero yo me lo digo a mí y a veces a mí me gusta hablarme fuerte para que se me queden grabadas las cosas y los principios que yo considero son importantes en mi vida. Entonces lo digo para mí. Yo digo, para mí algo, no llames castigo de Dios a lo que te pasa por pendejo, Josué. No llames castigo de Dios a lo que te pasa por tonto. No llames castigo de Dios, o a veces le ponemos hasta otros nombres, a lo que te pasa por imprudente, por no hacer las cosas bien. Y nosotros a veces estamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que las situaciones difíciles que nosotros estamos teniendo en el momento son por causa de que hicimos muchas cosas que son lícitas, pero que no nos convenían. Y tras el cúmulo de todas estas cosas, vienen y se generan situaciones que nos causan dolor, que nos causan daño y que nos causan muchas situaciones. Ahí está la misericordia de Dios, claro. Que la misericordia de Dios nos recoge y en esos momentos difíciles contamos con la presencia del Señor allí. Pero no nos libra de las consecuencias. Tú no te puedes tirar de un puente y creer que no te va a pasar nada. Ahora, el mismo pasaje nos da la solución de cómo podemos nosotros hacer las cosas. Y qué es lo que nosotros podemos quizás actuar para modificar y cambiar todas estas cosas. Mas yo, en la parte B, por decirlo de alguna manera, en la última parte, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo era consciente, yo no me dejaré dominar. Esto en la Biblia, ¿sabe cómo se llama? Se llama dominio propio. Si tú quieres agradar al Señor, tú tienes que tener dominio propio. Y nos preguntaremos, ¿qué es dominio propio? Dominio propio es no hacer algo que yo quiero hacer. Eso es dominio propio. Así de sencillo. Dominio propio es decirle no a algo que tengo todo el deseo y todas las ganas de hacer. Cuando yo logro decir no a eso que me impulsa mi carne, mi cuerpo a hacer, y digo no, ahí estoy teniendo dominio propio. ¿Sabe qué también es el dominio propio? Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú lees Gálatas 5, del 22 al 23, dice más, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, y al final, ¿sabe cuál es el último fruto? Dominio propio. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que me da la fuerza para decir no a lo que no me conviene. Cuando yo logro tener ese dominio propio, yo logro entonces agradar a Dios. Y ese debe ser uno de nuestros objetivos, agradar al Señor. Y para hacerlo no hay otra manera, sino dominio propio. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Si alguno quiere seguirme,
¿Qué dice? Tome su cruz y siga. Si alguno quiere seguirme, tiene que morir a sí mismo. Si alguno quiere seguirme, tiene que dejar de satisfacerse a sí mismo. Porque si tú todo el tiempo te estás satisfaciendo a ti, entonces nunca vas a poder agradar a Dios porque siempre te estás agradando. Entonces la palabra de Dios dice eso, tú no puedes seguir a Cristo cuando tú solamente piensas en lo que tú deseas, en lo que tú quieres y en hacer las cosas como tú deseas. No vas a poder agradar al Señor de esa manera. ¿Quieres seguir a Cristo? Entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Otra cosa, dominio propio. Dicho de otra manera, dominio propio. Niéguese a sí mismo. O sea, si su impulso le dice algo, pero usted sabe que eso realmente no le conviene, entonces evítelo. Fácil no es, mis hermanos, porque entonces no habrían tentaciones en esta vida. Fácil no es, pero debemos nosotros trabajar para que eso que quizás es complicado y es difícil se vuelva una fortaleza en mi vida. Hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención y es el pasaje de Génesis 4, si quieres buscarlo allí, versículos 6 y 7. Sabemos todo lo que pasó con Caín y Abel. El sacrificio de Abel fue aceptado, el de Caín no. Pero ¿qué pasó con Caín? Se llenó de rabia, se llenó de envidia. Y entonces empezó a nacer en él una tentación. ¿Cuál fue la tentación? Matar a Abel. ¿Y sabe qué le dice el Señor en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7? Dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, mire lo que le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le dice a Caín, ven, el pecado está ahí. Hay otras versiones que dice, está ahí como una feroz fiera, el pecado está ahí al acecho. Y dice, a ti será tu deseo. O sea, no dice, es algo que va a ser reprochable, abominable para ti. No, el pecado siempre se viste de fruta apetecible. El pecado nunca se va a vestir de algo horrible para ti. Siempre se va a vestir de fruta apetecible. Y el Señor lo que le dice a Caín es eso. Matar a tu hermano se ha vuelto para ti una fruta apetecible y está ahí afuera. Pero también le da una salida y le dice, Caín, pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes lograr hacer las cosas bien. Tú puedes lograr conquistar. Tú puedes lograr salir de esta tentación. Caín tenía dos opciones, o tenía dominio propio, o se dejaba llevar por el deseo, por el impulso de su corazón. ¿Qué hizo Caín? Se dejó llevar por el impulso de su corazón y no tuvo dominio propio, por eso dice que fue el primer errante en la tierra. Ya después vienen las consecuencias y todo lo que generó ese homicidio. Entonces, miremos cómo el dominio propio se vuelve algo tan importante en la vida del cristiano. Y yo quiero que hoy te lleves ese mensaje. El dominio propio es fundamental para tu vida, porque quizás tu matrimonio no ha funcionado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes dominio propio. Porque a toda hora hablas, dices las cosas como las sientes, no tienes filtros en la boca y piensas que así eres tú y te justificas y piensas que eso es lícito, por eso lo puedes hacer, pero no te das cuenta que estás ofendiendo a la persona que está contigo, no has tenido dominio propio. Y quizás por eso el matrimonio se vuelve difícil de llevar, porque a toda hora estás pensando en el cambio de la otra persona, pero no estás pensando en dar tu granito de arena y aportar para que las cosas funcionen, sino que te dejas llevar siempre por la rabia, por la ira, por el gritar, cosas que son lícitas, pero cosas que no te convienen. Y después, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor hoy te dice, ¿sabes qué pasa? Ve a la iglesia allí el domingo a las 9 de la mañana y el Señor te va a hablar. ¿Y sabe qué te habla el Señor? Te falta dominio propio. ¿Quieres respuestas? Te falta dominio propio. ¿Quieres saber cuál es la causa de lo que está pasando? Te falta dominio propio. ¿Quieres saber qué pasa? ¿Por qué tus hijos no quieren escuchar tu consejo? ¿Por qué tus hijos se han vuelto rebeldes? Porque te falta dominio propio. Porque quizás castigas a tus hijos de una manera inadecuada, porque quizás les hablas con impaciencia, porque quizás no les has mostrado el amor, sino con palabras, pero no con hechos. Porque quizás has repetido los errores que hicieron tus padres contigo, los vienes repitiendo también con tus hijos, porque te falta dominio propio. Señor, ¿por qué no puedo crecer espiritualmente? Porque te falta dominio propio. Señor, ¿qué hace falta en mi vida? Y hoy el Señor viene y te dice, lo que te falta es que te aprendas a dominar. El pecado está a la puerta y con todo,
con el deseo, con las ganas de hacerlo. Con todo, tú te puedes enseñorear de él. Pablo decía lo mismo en 1 Corintios 6. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar controlar por esas cosas que traen en mi vida destrucción, que traen en mi vida angustia, que traen en mi vida tristeza. Yo la puedo controlar. La Biblia está llena de ejemplos. Cuando uno lee la Biblia, uno podría concluir que el pecado no es otra cosa sino que la falta de dominio propio. Así tan grave podemos decir y hablar de este tema. El pecado no es otra cosa sino la falta de dominio propio. Y si usted pone a ver los pecados quizás más vistosos de la Biblia, usted se da cuenta que David iba por la terraza y una mujer que se bañaba desnuda. El pecado está a la puerta. Con todo será su deseo. Tú te puedes enseñorear de él. ¿Qué pasó con David? ¿Le faltó dominio propio? Y las consecuencias que vienen son motivo de otra predicación. Judas le ofrecieron unas monedas de plata. Le ofrecieron unas monedas para entregar a su señor, a su maestro. Judas podía haberse enseñoreado de ese deseo, pero Judas cayó allí redondito. Todos los pecados que muestra la palabra del Señor hace referencia al dominio propio. ¿Se acuerdan de Moisés? El Señor le dijo, dile a esa piedra que brote agua. ¿Qué hizo Moisés? Puso a piedra y le pegó a esa piedra estaba rabioso. Le pegó a la piedra. ¿Sabe qué hizo? ¿Cuál fue la consecuencia de haberle pegado a la piedra? Que no entrara a la tierra prometida. Imagínense, que no entrara a la tierra prometida. En otras palabras, ¿sabe cuál fue la consecuencia de no tener Moisés dominio propio? La consecuencia fue que no estuviera allí por lo que había luchado durante 40 años. Ahorita ponte a pensar, ¿cuántas cosas quizás hemos perdido por no tener dominio propio? ¿Cuántas cosas podríamos perder si este mensaje entra por un oído y sale por otro? ¿Cuántas cosas podríamos perder en un futuro si este mensaje no llega a nuestro corazón? Si seguimos actuando mediante quizás ese mensaje de todo me es lícito y no me importa nada más. Todo me es lícito. Capítulo 6 habla acerca de las cosas que no están bien y por las cuales hay condenación. Habla de pecado. Recuerda siempre esto, a libertad somos llamados, pero no usemos la libertad para pecar, sino usemos la libertad para honrar al Señor y para que con esa libertad nosotros podamos expresar a las demás personas que no somos miembros del club de Afrodita, sino somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos sal y luz en este mundo. Amén.